13 de junio, la Ciudad de México sacó sus catrinas a pasear. Alebrijes monumentales, chinelos, danzantes, 50 catrinas. Un desfile de muertos completito. El problema es que esto fue en junio, 5 meses antes de que lleguen nuestros muertos. La razón, como todo últimamente, el Mundial. Y la Secretaría de Cultura lo explicó sin ninguna pena. El fin de semana de Día de Muertos es el fin de semana que más turistas recibe la capital. Vamos a pensar esto un segundo. Una ciudad movió su fiesta más sagrada de fecha como quien reagenda una junta para que coincidiera con la temporada de consumo. Los muertos pueden esperar, pero nuestros turistas no. Y esa imagen de catrinas bailando en junio no es un exceso aislado ni una ocurrencia, es un modelo. Y es la foto más clara de algo que llevamos 70 años construyendo. Yo soy Majo Villa, antropóloga en diseño y especialista en estética, y esto es Estética Pop, el lugar en donde analizamos los códigos ocultos detrás de lo que ya te gusta. Y hoy quiero contarles por qué el turista se convirtió en el ciudadano favorito del capitalismo y qué perdemos todos cuando esto pasa. Para entender cómo llegamos a las Catrinas en junio, tenemos que empezar por una cocina. Es una cocina en Moscú y el año es 1959. En plena Guerra Fría, Richard Nixon y Nikita Khrushchev están teniendo uno de los debates ideológicos más importantes del siglo XX. No es en la ONU, no hay misiles, están parados adentro de una cocina, con una lavavajillas, licuadora y refrigerador americano. Ahí, entre electrodomésticos, discuten cuál sistema es superior, si el capitalismo o el comunismo. El momento pasa a la historia como el kitchen debate o el debate de la cocina. Y piénselo, Estados Unidos no llevó tanques ni mostró una fuerza como la conocemos de fuerza de guerra. Llevó electrodomésticos, porque ya había entendido algo que define nuestra economía hasta hoy. El consumo es la mejor propaganda del capitalismo. Nixon estaba convencido que una cocina bien estilizada podía ganar una guerra, porque consumir es la prueba visible del progreso. ¿Y de dónde salió esta idea? Bueno, pues después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos estaba en caos y se reconstruyó a través del consumo y la economía del deseo. Comprar dentro de este contexto dejó de ser una actividad económica para convertirse en una forma de ciudadanía. La historiadora Elizabeth Cohen tiene un libro sobre esto y le llama Consumers Republic. Estados Unidos se reinventó como una república de consumidores. Un país donde el buen ciudadano no es aquel que ahorra, sino el que compra. Cohen le llama a esto el purchaser as citizen o el comprador como ciudadano. Gastar es una manera de reactivar la economía. Reactivar la economía significa fortalecer la democracia. Y fortalecer la democracia en el contexto de la Segunda Guerra Mundial significa ganarle a los soviéticos. Básicamente es tu deber ir de compritas, porque esto es lo más patriótico que puedes hacer y demostrarle al mundo por qué el capitalismo funciona. Tener un coche, un jardín, un refrigerador, una vajilla nueva, coordinada, ya no es solamente una comodidad, es parte de la estabilidad democrática. Esto era parte del optimismo y era el futuro. Y aquí la estética nos hizo el trabajo emocional. Los colores pastel de las cocinas, los diners brillantes, los suburbios perfectamente irrigados. Todo este styling no era decoración, era la infraestructura emocional del capitalismo, la prueba visible de que el sistema funcionaba. Conforme más objetos bonitos tenías, más patriótico eras. México, por cierto, compró esta lógica completa. El centro comercial como la plaza pública, la derrama económica como religión del Estado. Pero el modelo ya se está mostrando en su versión final. Este año, por primera vez en la historia, una sola persona cruzó el billón de dólares de patrimonio, 1.000.000 de millones, mientras la tecnología que lo hizo posible entrena los conocimientos de todos, pero el beneficio es de algunos cuantos. En otro video te puedo contar sobre la iniciativa de Bernie Sanders para democratizar la IA. Pero bueno, eso es para otro video. Ahora continuamos con lo que significa ser un comprador y un purchaser as citizens. La promesa era que el consumir nos haría a todos más prósperos. 70 años después, el marcador va un trillonario contra un planeta que ya no puede con nuestro ritmo de consumir. ¿Y qué hace el sistema cuando el ciudadano consumidor ya no le alcanza? Se inventa uno nuevo, el turista como el ciudadano perfecto. Porque si en los 50 el ciudadano ideal era el consumidor, hoy el sistema encontró algo todavía mejor. Encontró al turista. El turista es el ciudadano perfecto del capitalismo contemporáneo. ¿Por qué? Porque gasta como residente, pero no exige como residente. No vota, no protesta, no necesita escuelas,
Tampoco necesita hospitales ni mucho menos pensiones. El turista no va a la asamblea de barrio a quejarse del drenaje, paga, fotografía y se va. Habitar genera demandas. Consumir solo genera tickets. Por eso, los gobiernos celebran la derrama económica como si fuera sinónimo automático del bienestar. Y ahora estamos viendo cómo las ciudades se diseñan para atraer turistas, inversión, eventos internacionales. El ciudadano ideal ya no es quien habita profundamente un lugar, es quien circula económicamente dentro de él. Y luego, y esto es muy importante, se va. ¿Te suena abstracto? Este año lo vimos en cámara lenta, en México con nombre y apellido. El caso de Perfect Day México. Royal Caribbean quería construir un proyecto que se llamaba, y esto no es broma, Perfect Day Mexico, un parque acuático de $600 millones en Mahahual. Decenas de toboganes, ríos artificiales, zonas exclusivas y capacidad para 25,000 turistas de crucero al día. Al lado, y esto es parte del problema, pero no solo el problema, al lado del segundo arrecife más grande del planeta. La promesa parece bastante simple. Turismo, inversión y, otra vez, desarrollo económico. Y aquí sí le tenemos que poner comillas muy, muy marcadas, porque ya sabemos cómo termina esta historia. Royal Caribbean la escribió mucho antes en las Bahamas y ahora tienen un problemón que el gobierno lleva años intentando arreglar. En las Bahamas, Royal Caribbean tiene una isla privada que se llama Perfect Day Coco Bay. Es el modelo exacto de lo que querían venir a replicar en México, pero estos números son brutales. Escuchen esto. Los cruceros representan alrededor del 75% de los visitantes que llegan a las Bahamas en un año, pero apenas el 11% del gasto turístico. Esto quiere decir que más de la mitad del gasto turístico de la gente que llega a las Bahamas no se queda en las Bahamas. 75% de la gente, 11% del dinero. ¿Por qué? Porque todo lo que el pasajero consume está dentro de la isla. La economía, los toboganes, las cabañas que se rentan hasta en $4,000 el día, regresa a las navieras internacionales. No toca la economía local. El gobierno bajameño lleva años intentándoles cobrar impuestos sobre esto, pero todavía no lo logran. Pero aquí el malo de nuestra historia no solo es Royal Caribbean. En los All Inclusive del Caribe, los estudios de fuga económica calculan que entre 70 y 80% de lo que se gasta un turista nunca llega a la economía del lugar. Se va en las aerolíneas, cadenas hoteleras extranjeras, comida importada, etc. Y del lado mexicano, las cosas no están mucho mejor. En Cancún y la Riviera Maya, 7 de cada 10 hoteles registran a su personal con salario mínimo. El salario promedio ronda entre los 5,200 pesos al mes, en un estado donde cubrir tus necesidades básicas cuesta casi el triple. O sea, el desarrollo sí genera empleos, pero son empleos diseñados para quien te sirve la margarita nunca pueda pagarse una habitación. Y aquí llegamos a la parte estética, porque este canal se llama Estética Pop, y aquí siempre tenemos que llegar a la estética de una forma u otra. Estos proyectos no están diseñados para producir arraigo, están diseñados para maximizar flujo. Y cuando maximizas el flujo, tienes que reducir la experiencia a la versión más legible. El turista, y sobre todo el turista que llega de crucero, consume una versión cuidadosamente suavizada de lo que significa México. Compra recuerdos, se toma fotos enfrente de los colores tropicales y vuelve a su barco a dormir. No necesita conocer la vida cotidiana del lugar. No necesita entender sus tensiones políticas, laborales o ambientales. Solo necesita una experiencia suficientemente estética para sentirse, aunque sea por un momento, conectado con algo auténtico. Pero ya sabemos que esta no es la versión más auténtica de México, porque la autenticidad turística no tolera la fricción. Lo que se vende es una versión pausterizada de lo local, la cultura convertida en una amenidad. Y esto tiene un nombre desde hace 50 años. El sociólogo Dean McCannell lo llamó una autenticidad escenificada o stage authenticity. Su idea es buenísima, la verdad a mí me encanta, pero es que el turista no quiere ver el show, quiere ver el backstage, quiere ver la vida real de un lugar sin necesariamente introducirse a ella. ¿Y qué hace la industria? Le construye un backstage falso. Esto es como estar en Disney de México. Es un casi lo que es. Lo que produce este tipo de experiencias es un detrás de cámaras con horario y función. Y lo más perturbador es que hemos aprendido a fabricar nuestro propio cliché. ¿Se acuerdan de las Catrinas en junio de las que hablamos? Bueno, aquí es donde la historia se completa y es mucho peor de lo que creen. Este desfile enorme de Día de Muertos que ya la Secretaría de Cultura nos dijo que es el fin de semana donde más turistas recibimos, no existía hace 10 años.
Se inventó en 2016 y se inventó por una película de James Bond. Esta película abre con un desfile de Día de Muertos en la Ciudad de México, pero este desfile no existía y cuando los turistas llegaron buscándolo, la ciudad lo construyó. La ficción de Hollywood produjo esta tradición mexicana. Los historiadores Hobson y Ranger llaman a esto tradiciones inventadas. Son prácticas que se visten como ancestrales, pero en realidad fueron fabricadas ayer, en este caso hace una década, con fines muy concretos. Y este año dimos el paso final. Si Hollywood pudo inventar el desfile y ya todos somos parte, ahora el mundial lo puede mover de mes. Primero fabricamos en nuestro cliché y ahora este cliché tampoco tiene un calendario. Por eso esta cultura es como una interfaz. No importa si es real, nos importa mucho más que sea legible, que sea parte de lo que el turista está esperando y que está disponible cuando el cliente llega. Esto es un patrón. Y una vez que lo ves, no lo puedes dejar de ver, porque está en nuestros pueblos mágicos que ya entre sí se están pareciendo, la misma calle instagrameable, sin importar si estás en Valle de Bravo, San Miguel de Allende o Mineral del Chico. Y ni hablar de la fridicación de todo, es la artista reducida a una estampa. A ver, yo amo a Frida Kahlo, amo su arte, amo toda su historia, pero esto no quiere decir que necesito verla en todos lados para que me recuerde qué es mi mexicanidad. John Baudrillard decía que el consumo moderno no funciona alrededor de necesidades, sino alrededor de signos. Y esto es justamente lo que está pasando. Consumimos objetos para producir significado social, pertenencia, estatus e identidad. Pero aquí, en las ciudades, estamos reduciendo esos signos para que sean lo más legible posible. Y nuestro mismo filósofo tiene otro concepto que describe con precisión quirúrgica lo que está pasando. Él lo llama el simulacro. Y sí, en efecto, vivimos un simulacro de nuestra cultura. Y el simulacro es una copia del original. A ver, vamos por partes. El desfile de Reforma es una copia de una escena de una película que en una tradición que no se celebraba así. Y aún así, este desfile es la postal más mexicana de lo que se llevan los turistas. Hoy consumimos ciudades exactamente igual. Ya no viajamos para conocer los lugares, viajamos para participar visualmente en ellos. En el café, en la playa, en el rooftop, en el mercado. Pruebas estéticas de la experiencia vivida. Pero, ¿qué pasa cuando el que viaja no se va a su casa? Porque su casa ahora puede ser tu colonia. El nómada no es el problema, la prioridad sí. Hablemos de los nómadas digitales, pero para esto quiero ser súper honesta, yo fui nómada digital un rato y la verdad es que no tengo ningún problema por una persona que quiere habitar y vivir en otra ciudad para conocer, para estar, para sentir, para participar en la ciudad. Pero lo que sí tengo problema es con la prioridad en que le da el gobierno y ahorita lo vamos a ver un poquito más. Veamos lo que pasó en México desde el 2020. La Roma y Condesa se llenaron de trabajadores remotos que ganan en dólares y rentan en general en Airbnb. Ya hay un edificio en Reforma específicamente diseñado para ellos. Y hoy hay más de 26,000 propiedades en esta plataforma en tan solo esta ciudad. Las rentas de estas colonias subieron más del 100% en 3 años, en lo que a veces le llamamos el pato o el ganso de la Ciudad de México. Y es que en julio de 2025 la tensión explotó con las primeras marchas anti-gentrificación de la historia de la capital. Y la conversación pública se fue directito a la trampa de siempre. Los gringos son el problema, esto es xenofobia, esto es justicia, pero todas estas son preguntas equivocadas, porque mientras discutíamos esto, el gobierno de la ciudad aprobó una ley de control de rentas de un límite de 180 noches por año, pero, y esto es un gran pero, la pausó hasta después del magno evento turístico que es el Mundial. Entonces, mientras que nosotros estábamos discutiendo si las personas tienen el problema real es de las instituciones que lo permiten. Y aquí es donde está la trampa. Tenemos que dejar de culpar a las personas individuales por problemas estructurales. La pausa en la ley de los 180 días de una renta turística nos muestra cómo el turista es el ciudadano favorito del capitalismo moderno. El nómada no es el problema. El problema es cuando las instituciones ordenan la ciudad alrededor del que se va y le pasan la factura al que se queda. Señalar individuos por problemas que son de diseño institucional es la distracción perfecta. Nos peleamos entre nosotros mientras que el sistema sigue intacto. Históricamente, los lugares donde las culturas se encuentran han sido las fábricas de cultura más potentes del mundo. Y estos son los puertos específicamente.
El jazz nació en New Orleans, un puerto donde se cruzaron África, Francia, España y el Caribe. La cumbia nació en el Caribe colombiano, con un encuentro entre lo africano, lo indígena y lo español. Y el son jarocho que tanto amamos nació en Veracruz. Puerto, puerto, puerto. Espero ya estén viendo el patrón. Cuando la gente se encuentra de verdad, cuando convive, comercia, se enamora, se pelea y se queda, el encuentro produce cosas nuevas. Música nueva, comida nueva, lenguas nuevas, estéticas que no existían antes. El contacto entre culturas, con todo y sus violencias, ha sido históricamente generativo. Crea redes, crea mezcla, crea futuro. Ahora díganme, ¿qué ha producido el turista de crucero? El resort, el all inclusive. Yo aquí me espero. Pero que en serio, piénsenlo. Caribe, décadas de millones de turistas circulando por el Caribe. ¿Y dónde está el género musical nuevo? ¿Dónde está la cocina fusión, el movimiento artístico? Y es que esto no existe. No existe porque el modelo está diseñado precisamente para que el intercambio no exista. El barco te deposita, consumes la interfaz y el barco te recoge. No hay fricción, no hay mezcla y por ende no hay futuro. Esto no es un intercambio cultural. Esto es extractivismo y funciona exactamente igual que una mina. Extraes la materia prima, en este caso lo mexicano reducido al cliché, lo caribeño o lo pintoresco, lo procesas hasta volverlo una amenidad y exportas todas las ganancias. Y como toda industria extractivista, deja el territorio mucho más pobre de cómo lo encontró. No solo económicamente, también culturalmente, porque la cultura viva necesita fricción para reproducirse, necesita gente que se quede. De lo de crucero o de all inclusive elimina estas cosas por diseño. Y esta es la diferencia, que fondo, que quiero que todos nos llevemos. Consumir una ciudad no es lo mismo que habitarla. Habitarla implica lentitud, implica un conflicto, implica una memoria acumulada, vecinos incómodos y rutinas. Una infraestructura de cuidado, de duelo, de repetición y de dependencia mutua. Esto, con un nómada digital o con un turista, no existe porque el gobierno nos está impulsando a consumir y consumir solo requiere circulación. El gasto turístico cabe dentro de una gráfica, el arraigo no cabe en un dashboard. Y el problema es que las ciudades terminan optimizándose para lo que pueden medir. Consumir no es habitar, ni mucho menos un intercambio cultural. Y esta es la diferencia de fondo que quiero que todos tengamos clara. Consumir una ciudad no es lo mismo que habitarla y no es un intercambio cultural justo. Habitar implica lentitud, implica conflicto, implica memoria acumulada, vecinos incómodos, una rutina, infraestructura, cuidado, duelo, repetición y dependencia mutua. Entonces, cuando una persona viene y solo se enfoca en circular, quiere decir que no está produciendo ni dejando nada. Y las economías contemporáneas prefieren la circulación porque es cuantificable. El gasto turístico cabe perfectamente dentro de una gráfica. El arraigo no cabe en un dashboard. Y el problema es que las ciudades se están optimizando para lo que se puede medir. El tejido social empieza a importar menos que la ocupación hotelera. La estética de barrio importa más que los vecinos que la sostienen. Queremos una experiencia visual de la comunidad sin las fricciones que esta misma trae. David Harvey advertía que el derecho a la ciudad no es el derecho individual a acceder al espacio urbano, es el derecho colectivo de transformarlo y habitarlo. Y el urbanismo contemporáneo va exactamente en la dirección contraria. Ciudades convertidas en escenarios para consumidores transitorios, cuya única función es validar el espacio gastando de forma visible. Y por eso creo que tantas ciudades se sienten extrañamente vacías, incluso cuando están llenas de gente. Por eso es que las ciudades se están convirtiendo en este mosaico beige que ya conocemos. Porque una ciudad llena no necesariamente es una ciudad habitada. Y estamos cambiando el diseño de nuestras ciudades para ser turísticas. Pero ¿saben quién entendió que el tejido social importaba más? Un pueblo de 3,000 habitantes en Quintana Roo. Les debo el final de la historia y esta es mi parte favorita porque no siempre vemos cómo el poder ciudadano puede contra los millones, el capital y el gobierno. Este mayo, después de meses de presión, los habitantes de Mahahual, Greenpeace organizado, demostraron que el proyecto implicaba arrasar con 17 hectáreas de manglar protegido.
Una petición de Change.org que juntó más de 4 millones de firmas. La Sermanat rechazó el proyecto por daño al arrecife mesoamericano, un pueblo de 3,000 habitantes contra 600 millones de dólares. Ganaron porque lo habitan. Y ojo, esta historia no está al 100 cerrada, porque Royal Caribbean ya dijo que respeta la decisión, pero quiere explorar un nuevo proyecto por la zona. El capital no se rinde, solo se reformula. Razón de más para entender qué fue lo que ganó aquí, porque el turista nunca hubiera defendido el arrecife, hubiera asumido que ya estaba defendido, lo hubiera fotografiado y se lo hubiera llevado a casa. La única gente capaz de decirle que no al capital es la que tiene algo que perder. Memoria, vecinos y futuro, un ecosistema y su hogar. El arraigo no cabe en un dashboard, pero firma peticiones, organiza asambleas y detiene tobogán. Así que la próxima vez que escuches a alguien medir el éxito con una derrama económica, háganle otra pregunta. No cuánta gente pasa por el lugar, sino cuánta gente se puede quedar para defenderlo. Y esto es lo que más me interesa de la estética. No es que las cosas sean bonitas, sino que todo nos habla. Hablan de poder, de clase, de pertenencia, quién está de paso y quién sí habita. Y aquí va mi pregunta para ustedes, porque no todo es un debate teórico, sino en tu colonia, ¿dónde has visto que esto pasa? ¿En tu barrio, en tu playa, en tu pueblo? ¿Se está diseñando para quienes viven ahí o se está diseñando para los que vienen de paso? Los leo en los comentarios y si te gusta este tipo de análisis, por favor, suscríbete, dale like y comenta. Esto es Estética Pop, porque nada te gusta por accidente.